Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que de verdad nos ha dado mucho en qué pensar y creemos que a ustedes también les resultará fascinante. El título de nuestro vídeo de hoy es un poco misterioso, ¿verdad? ¿Demet y Can, el fin o el comienzo? La verdad aquí. Y justamente eso es lo que vamos a desentrañar hoy. Nos adentraremos en el mundo de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas turcas, para explorar los rumores, las especulaciones y, sobre todo, intentar llegar a esa verdad que tanto nos intriga. ¿Hay algo más entre ellos que una simple amistad o una colaboración profesional? O quizás, como sugiere el título, estamos ante el principio de algo nuevo o el final definitivo de una etapa. Si son fans de ellos o simplemente curiosos por el mundo del entretenimiento y sus entresijos, quédense con nosotros, porque esto se pone bueno. Y antes de que se nos olvide, si aún no lo han hecho, les invitamos a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Empecemos. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una de esas que captura la imaginación del público. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos fue innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los fans enloquecieron y las redes sociales se llenaron de comentarios y especulaciones sobre una posible relación sentimental. Era natural, ¿verdad? Ver a dos personas tan carismáticas, tan talentosas, interactuar con tanta complicidad, te hace pensar automáticamente en la posibilidad de que haya algo más. Sus personajes Sanem y Can se convirtieron en una pareja icónica, y esa magia que proyectaban traspasó la ficción para muchos de sus seguidores. Durante el rodaje de Erkenci, las apariciones conjuntas, las entrevistas y las publicaciones en redes sociales alimentaron aún más estos rumores. Se les veía juntos en eventos compartiendo risas y miradas que para algunos eran la prueba definitiva de que existía una conexión especial. La industria del entretenimiento, como sabemos, a menudo difumina las líneas entre la realidad y la ficción, y en el caso de Demet y Can, esta difuminación fue particularmente intensa. Se hablaba de citas secretas, de escapadas románticas, y cada pequeña interacción era analizada con lupa. Sin embargo, también debemos recordar que la vida de las celebridades está bajo constante escrutinio, y a menudo, lo que parece obvio a simple vista puede ser resultado de una estrategia de marketing, de una amistad genuina o simplemente de la forma en que los medios y los fans interpretan las cosas. En aquel entonces, ambos artistas se mantuvieron bastante reservados sobre el tema. Respondían con evasivas, sonrisas ambiguas o simplemente negaban cualquier relación amorosa, asegurando que eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero los rumores no cesaron. Al contrario, parecían ganar fuerza con el tiempo. Incluso después de que la serie terminara y cada uno siguiera su propio camino profesional, la sombra de su supuesta relación seguía presente. ¿Por qué tanto interés? Creo que parte de la fascinación radica en la dinámica de sus personajes, en la forma en que sus personalidades parecían complementarse. Demet con su dulzura y frescura y Can con su carisma y intensidad, formaban una pareja que atrapaba. Ahora, avancemos un poco en el tiempo. Can Yaman ha estado enfocado en proyectos internacionales, ganando reconocimiento fuera de Turquía, especialmente en Italia. Ha participado en series y ha sido rostro de campañas publicitarias importantes. Por su parte, Demet Özdemir ha continuado su exitosa carrera en Turquía, protagonizando nuevas telenovelas y consolidando su estatus como una de las actrices más queridas y talentosas del país. A pesar de sus caminos separados, las preguntas sobre Demet y Can resurgen de vez en cuando. ¿Se han reencontrado? ¿Han mantenido algún tipo de contacto? ¿Podría haber existido algo más allá de una amistad en el pasado? Aquí es donde entra la parte de la verdad aquí, intentando separar los hechos de las especulaciones. Hemos estado investigando, leyendo entrevistas, analizando declaraciones y observando las dinámicas actuales. Y lo que encontramos es una imagen un poco más compleja de lo que los titulares a menudo sugieren. Si bien es innegable la química y la conexión que existió entre ellos durante Erkenci, la evidencia concreta de una relación sentimental duradera es escasa y, en gran medida, basada en interpretaciones de los fans. Parece que tras el fin de la serie, sus vidas tomaron rumbos distintos. Can se lanzó a la conquista del mercado internacional, un paso ambicioso que requirió su total dedicación.
Demet, por su parte, siguió construyendo su carrera en Turquía, asumiendo nuevos desafíos y demostrando su versatilidad como actriz. Las exigencias de estas trayectorias profesionales, especialmente con Khan enfocado en el extranjero, habrían hecho difícil, si no imposible, mantener una relación romántica si es que alguna vez existió. Entonces, ¿el fin o el comienzo? Si nos basamos en la información disponible y en la evolución de sus carreras, parece que si hubo algo más que una amistad, se ha convertido en un capítulo cerrado de sus vidas, y sus caminos profesionales se han bifurcado. Es el fin de una posible etapa romántica, si es que llegó a existir de manera seria y duradera. No hay indicios recientes de que estén juntos o de que haya planes para un futuro romántico. Sin embargo, el título también puede interpretarse de otra manera. Quizás el comienzo no se refiera a una relación entre ellos, sino al comienzo de nuevas etapas en sus carreras individuales, al inicio de proyectos que los han llevado por caminos muy diferentes y exitosos. En este sentido, su colaboración en Erkencikus pudo haber sido el catalizador para que ambos alcanzaran nuevas cimas en sus respectivas carreras. Fue un comienzo para ambos en cuanto a reconocimiento global y consolidación de su fama. Y la verdad aquí es que a menudo, las dinámicas entre las celebridades son más complejas de lo que parecen. La presión mediática, la intensidad de los rodajes y la imagen pública pueden crear narrativas que no siempre se corresponden con la realidad privada de las personas. Lo que sí es cierto es que la conexión profesional y la amistad que demostraron en Erkencikus fue genuina y resonó profundamente con el público. Y esa conexión, en sí misma, es valiosa. Es posible que el intenso interés de los fans y los medios haya creado una expectativa de relación que nunca se materializó completamente, o que se desvaneció con el tiempo. Las celebridades, como todas las personas, tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones sobre sus vidas personales. Y aunque como fans nos gusta especular y soñar, es importante recordar que solo ellos conocen la verdad absoluta de su relación. Así que, resumiendo lo que hemos explorado hoy, hemos analizado la intensa química y los rumores que rodearon a Demet Özdemir y Can Yaman desde su exitosa colaboración en Erkencikus. Hemos visto cómo esa conexión traspasó la pantalla y alimentó la imaginación de millones de fans. Sin embargo, también hemos considerado cómo sus carreras tomaron rumbos distintos, con Can explorando proyectos internacionales y Demet consolidándose en Turquía. La interpretación de el fin o el comienzo parece apuntar a que, si hubo una relación romántica seria, es probable que sea un capítulo cerrado en sus vidas, el fin de una etapa. Por otro lado, su colaboración fue sin duda un comienzo para ambas carreras, catapultándolos a nuevas alturas de fama y reconocimiento. La verdad, como solemos decir, probablemente se encuentre en algún punto intermedio, rodeada de la complejidad de las vidas públicas y las realidades privadas. Agradecemos enormemente que se hayan quedado con nosotros hasta el final de este vídeo. Su interés en estos temas es lo que nos impulsa a seguir investigando y compartiendo. Nos encantaría saber su opinión al respecto. ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can? ¿Cómo interpretan ustedes el título de este vídeo? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y les pareció intrigante, informativo o simplemente entretenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Ayuda muchísimo a que lleguemos a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquiera que pueda estar interesado en este tema. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Estamos seguros de que tenemos mucho más contenido interesante para ustedes en el futuro. Hasta la próxima.